Vamos a hablar acerca de la religiosidad y este tema va a tener por lo menos una segunda parte. Como vemos aquí en la imagen de la pantalla, aquí aparecen varios objetos religiosos. En este caso, este que está más cerca de mí es una menorá, o sea, un candelabro de 7 brazos que aparece este tipo de candelabro en la Biblia. No es que ese objeto sea malo, no, está muy bien. El detalle está en que muchos podemos convertir aún el cristianismo en una religión, volvernos religiosos. Aquí aparecen objetos que son de la religión musulmana o islamismo, lo que es también el budismo y muchas cosas que se usan también en artículos religiosos relacionados con el cristianismo también. Pero al hablar de la religiosidad, primeramente deberíamos definir qué es religión. Y voy a aportar unas cuantas definiciones. La primera es la siguiente. Religión es conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. El diccionario bíblico da la siguiente definición de religión. Y por cierto, dice que la palabra religión no aparece en el Antiguo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el griego, por eso es muy importante lo que significan ciertas palabras en el idioma griego, porque de este idioma fue que se tradujo al nuestro, al español o castellano. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de religión, se usa el vocablo griego que se pronuncia como pristia para señalar al conjunto de ritos y signos externos de un culto o creencia. Este vocablo griego es que se traduce como religión, por ejemplo, en Hechos 26:5 y en Santiago 1, del 26 al 27, cuando está hablando allí acerca de los actos religiosos o externos que debe hacer un cristiano. El cristianismo, como vamos a ver, realmente no es una religión, pero los cristianos sí debemos hacer cosas que son de Dios, que son de cristianos, hechos, obras, etcétera. No para salvación, sino que como somos creyentes en el Señor y amamos al Señor, eso se debe demostrar con acciones también. Pero mi definición de lo que es religión es la siguiente. Religión son las diferentes o los diferentes modos que se ha inventado el hombre para intentar llegar al Dios verdadero o a algún Dios o a algunos dioses para aplacar quizás su ira, tener algún tipo de relación con esta deidad, recibir algún tipo de protección, bendición o favor. Muchas veces tiene que ver con actos y rituales. Pero en cuanto al cristianismo, pienso lo siguiente. Primeramente, que el cristianismo no es una religión, y vamos a ver por qué. Es debido a que el cristianismo es Cristo viviendo en el creyente. Y es el modelo que Dios ha creado para que nosotros lleguemos a Él. Recordemos que Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero no solamente para que lleguemos a Él, sino también para que disfrutemos de Él mismo y de todo lo que ha preparado para nosotros. No por nuestros méritos o esfuerzos humanos, sino por la gracia, misericordia y favor de Dios. Teniendo como base fundamental a Jesucristo, por supuesto, su obra salvadora y las enseñanzas de Jesús de Nazaret plasmada en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Por lo que, repito, el cristianismo realmente no es una religión. Miremos en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 26, lo que allí se nos declara. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense qué interesante.
Entonces, esta ciudad, por cierto, que aquí mencionan, llamada Antioquía, donde se estaban reuniendo cristianos, es una ciudad fuera de Israel. Es una ciudad que pertenecía a lo que sería Siria, había sido parte del imperio asirio, por eso se llamaba Antioquía, por el famoso rey llamado Antíoco. Entonces, Antioquía en ese tiempo era la tercera ciudad en importancia del imperio romano. Y luego de que los cristianos salieron dispersos, luego de la persecución que hubo, luego de la muerte de Esteban, ellos llegaron por esa región, por esta ciudad llamada Antioquía, y dice algo muy importante allí. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en esta ciudad, en Antioquía. O sea que vemos algo muy importante, que cristiano verdadero me refiero, es todo aquel que es discípulo de Jesucristo. Si una persona no ha recibido a Jesucristo, no lo ha confesado como Señor y Salvador, no es discípulo de Jesucristo. Hay muchas personas que son cristianos de manera cultural, pero no son cristianos reales de acuerdo a lo que la Biblia llama cristiano. Fue allí entonces, en esta ciudad, donde primeramente se le llama de esta manera a los hijos de Dios. Antes, y también se les siguió llamando de estas otras maneras, pero antes se le llamaba, era santos, hermanos, creyentes, seguidores del camino. Posiblemente por eso de que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguidores del camino. Y habían otras formas más, como se les llamaba a los cristianos, y aún entre ellos mismos se llamaban en aquella época, que continúan hasta el día de hoy muchas de ellas. Por lo que vemos que ser cristiano es igual a ser discípulo de Cristo. Vamos ahora al capítulo 14 del libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a estar mirando, enfocándonos en los versículos del 8 al 20. Así que vamos a empezar por esta primera porción del 8 al 10. Y vamos a ver el caso de Pablo y Bernabé en una ciudad llamada Listra. Tengamos en cuenta que Listra era una ciudad de Licaonia, en la antigua provincia romana de Asia Menor, lo que actualmente sería Turquía. Vamos a mirar lo que sucedió allí con Pablo y Bernabé. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. ¡Wow! Aquí vemos cómo Dios realiza un milagro muy notorio, muy claro para todo el mundo. Miren, normalmente este tipo de personas que tienen ciertos impedimentos son muy conocidos en la ciudad, y más cuando son personas que andan en la calle, por la razón que sea. Posiblemente era algún mendigo, no necesariamente, pero posiblemente sí. Y sabemos que este tipo de personas se dan a conocer mucho en la ciudad porque llaman la atención. Entonces, cuando sucede este milagro, sucede de una manera muy especial y de una manera muy sobrenatural. Y es por la forma en que se da. Miren, hay milagros que se van dando, sanidades, etcétera, que se van dando de manera paulatina y progresiva, que son poco a poco. La persona tiene tal enfermedad y va sanando, quizás es una enfermedad incurable, etcétera, y va sanando poco a poco. Pero en este caso fue una cosa instantánea, y miremos los detalles de esta sanidad. Primeramente, aquí se nos dice que este hombre era un lisiado, era un cojo, era una persona que no podía caminar, se nos está diciendo en este pasaje de la Biblia, en el versículo 8. Dice que jamás había andado, o sea, jamás había caminado esta persona. Pero es realmente espectacular lo que vemos que dice en el versículo 10, que cuando Pablo le dice: levántate derecho sobre tus pies, dice que el hombre saltó y anduvo. Ubiquémonos entonces bien, miremos los detalles que nos está hablando este pasaje.
Este hombre, repito, nunca había caminado. Por lo tanto, no era solamente que estaba imposibilitado para caminar, sino que no sabía caminar. A caminar no solamente hay que tener la facultad para hacerlo, sino que también hay que aprenderlo a hacer. Por ejemplo, los bebés comienzan poco a poco y comienzan gateando, luego empiezan parándose, agarrándose y empiezan a desarrollar el equilibrio y la fuerza en su cuerpo y en todas las áreas de su cuerpo para poder caminar. Pero este hombre no tuvo nada que ver con el famoso dicho que dice que antes de correr hay que caminar y que antes de caminar hay que gatear. No, este hombre que nunca había caminado se para de un salto. Antes de caminar saltó y luego caminó. Dice la palabra del Señor. O sea, miren, este es un milagro que no es solamente un milagro físico, es un milagro que tiene que ver con muchas cosas. Adquirió el conocimiento y todo el equilibrio necesario para poder caminar. Y este fue un milagro que por supuesto fue muy notoria para la gente de esta ciudad llamada Listra. Pero vamos a mirar cómo reacciona el público, los ciudadanos de allí, ante aquel milagro tan evidente. Nuevamente, y perdóname que lo repita tanto, pero es algo realmente espectacular lo que sucede aquí. Y es que esta gente, en vez de adorar al Dios verdadero, que por supuesto fue el que hizo el milagro a través del apóstol Pablo, reaccionan de una manera sorprendente y por supuesto en este caso no correcta, como vamos a ver. Miremos ahora los versículos del 11 al 13 del mismo Hechos capítulo 14. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Pero no sacrificios al Dios verdadero, que fue que hizo el milagro. Ellos querían adorar a Pablo y a Bernabé. Y le llamaban Júpiter a Bernabé y a Pablo Mercurio. Pero ¿quién era este Júpiter? Júpiter era el nombre romano del dios Zeus, el mayor de los dioses en la mitología greco-romana. O sea, los griegos le llamaban Zeus, los romanos le llamaban Júpiter. Ellos adoraban a muchos dioses, eran politeístas, paganos por supuesto. Mercurio era el nombre romano para el dios Hermes de la mitología griega. Se decía que una de sus funciones principales era la de servir de mensajero de Júpiter y de los demás dioses. Y como aquí vemos que el apóstol Pablo, al parecer era el que tenía la voz cantante, quien estaba predicando, entonces la gente le llamaron a Pablo Mercurio, por eso. Trajeron toros, el sacerdote de Júpiter, dice allí, trajo toros, al parecer para hacer sacrificios a estos hombres, como si fueran dioses, y guirnalda, posiblemente para ponérsela sobre sus cabezas, sobre sus cuellos, en adoración clara a Pablo y a Bernabé. Por cierto, allí había un templo a nombre del dios Júpiter. Pero por supuesto, Pablo y Bernabé no iban a permitir eso, porque ellos sabían que la gloria siempre debe ser para el Dios verdadero, para el Dios creador de los cielos y la tierra, aquel Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que se hiciera hombre. Envió a Dios Hijo, que cuando se hizo hombre tomó el nombre de Jesús, y es el Cristo porque es el Salvador, el ungido de Dios para salvar a la humanidad. Y a ese es que le debemos dar gloria, honra, alabanza y reconocimiento. Pero estos religiosos, que por cierto eran ignorantes de la verdad de Dios, deciden adorar a los hombres antes que adorar al Creador y Hacedor de todas las cosas. Pero por supuesto vamos a mirar cuál fue la reacción de estos siervos del Señor ante semejante acto de idolatría y paganismo. Sigamos avanzando en la lectura. Ahora miremos los versículos
del 14 al 18. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Vemos que lo primero que hicieron estos hombres fue indignarse. Pablo y Bernabé se rasgaron las vestiduras, una muestra que utilizan los judíos para manifestar su indignación, pero de seguro también para mostrar parte de su cuerpo y decir: nosotros somos seres humanos también. Y ellos resisten el comportamiento religioso de esta gente y le predican el mensaje del evangelio de una manera bien dramática, ya que esta gente quería adorar a los hombres y no al Dios verdadero. ¡Wow! ¡Qué tremendo es la religión! La religión hace que los seres humanos quiten los ojos del Dios vivo y lo pongan en otras cosas, en objetos. Adoran lugares, adoran a otros seres humanos, a animales, como dice en Romanos capítulo 1. Adoran a las criaturas, o sea, a la creación de Dios, antes que al Dios que creó todas las cosas. Eso es lo que hace la religión. Vamos a mirar lo que nos habla en los versículos del 19 al 20 del mismo capítulo 14 de Hechos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Aquí vemos que sucede algo que uno dice: ¿pero qué pasó aquí? Primero querían adorar a Pablo y a Bernabé como si fueran dioses. Luego vinieron unos judíos que se oponían al cristianismo, por supuesto, como había sucedido desde los tiempos de Jesús, y empiezan a hablar y a contaminar a la multitud, hablando en contra del cristianismo, y en contra de Pablo y de Bernabé. Entonces ahora la gente que querían adorar a los apóstoles se van al otro extremo, porque eso es lo que hace la religión, lleva a la gente a los extremos. Y entonces, ahora ¿qué hacen? Apedrean a Pablo. Cuando el religioso escucha la predicación del evangelio y toma la decisión de no creer en el Señor, en vez de convertirse, toma la decisión de endurecer su corazón. Normalmente se vuelve en contra de Dios y de aquellos que también sirven al Señor. Por ejemplo, hago unas preguntas. ¿Quiénes fueron los que más resistieron a Jesús? Los religiosos de la época, esos fariseos, esos que formaban parte del Sanedrín, los saduceos, por ejemplo. ¿Quiénes fueron los que más se opusieron a la predicación de los apóstoles, tanto en Israel como fuera de Israel? Los religiosos. ¿Quiénes estuvieron detrás de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Pues también los religiosos de la época. Fue la religiosidad la que llevó a un hombre llamado Saulo de Tarso a perseguir, a apresar, torturar y matar a cristianos, creyendo que con esto estaba haciendo un gran servicio a Dios. Fíjense usted qué engaño. Saulo era un judío religioso formado como fariseo,
bajo la tutela del reverenciado líder judío, líder fariseo de Jerusalén, el reconocido maestro de aquella época, Gamaliel. Pero ¿quiénes eran los fariseos? Que vemos que la Biblia lo menciona mucho, sobre todo en el Nuevo Testamento y en los Evangelios de manera especial. Los fariseos, conjuntamente con los saduceos y esenios, eran uno de los grupos religiosos más importantes de aquella época, en la época del Señor Jesús, y también de los más reconocidos en el Israel del Nuevo Testamento. Sus creencias se basaban en el Antiguo Testamento, pero también en las tradiciones, enseñanzas y mandamientos de sus líderes religiosos, muchas veces poniendo por encima estas enseñanzas y mandamientos de sus líderes religiosos de la palabra de Dios. Primero ponían esos mandamientos antes que los dichos de Dios y su palabra. Los fariseos eran legalistas y eran hipócritas. El mismo Señor Jesucristo les llamó así, hipócritas, porque ellos decían cosas que estaban de acuerdo a la palabra de Dios, pero no estaban dispuestos a cumplirla. Eran sencillamente religiosos. La religiosidad se vuelve una cadena que ata, un yugo que somete, una venda que enceguece a las personas. Pero nuestro Dios siempre encuentra corazones dispuestos a ser transformados y renovados por Él. Que no se nos olvide nunca lo siguiente: que el Dios de la Biblia, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios nuestro, es un Dios todopoderoso y tiene suficiente poder y más para romper las cadenas. Que la unción del Espíritu Santo rompe yugos y que la luz del Señor puede iluminar los ojos más vendados y enceguecidos del ser humano. Por cuanto nada hay imposible para Dios. Miremos entonces qué sucede con este Saulo de Tarso, este religioso, aguerrido y fanático. En Hechos 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿En qué muerte era que consentía Saulo? Él había respaldado el que fuese asesinado, el primer mártir del cristianismo. O sea, la primera persona que murió por el hecho de ser cristiano, que se llamaba, por cierto, Esteban. Léase los capítulos 6 y 7, sobre todo, del libro de los Hechos. Ahora avancemos en este libro de los Hechos también al capítulo 9, en los versículos del 1 al 18, y vamos a ir mirando versículos del 1 al 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, fíjense cómo se le llama ya el cristianismo, camino, y con mayúscula, por cierto, porque es una de las formas en que se le llamaba a los cristianos, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. O sea, que este Saulo no solamente perseguía a los cristianos para apresarlos y llevarlos quizás mediante tortura o asesinato a que renegaran de Cristo, a que blasfemaran acerca de Cristo. Era un perseguidor de los cristianos. Y no solamente hacía esto dentro del mismo Israel, sino que iba más allá, a ciudades vecinas como Damasco, que era de Siria. Bueno, entonces pidió la autorización de los líderes religiosos de Israel, que no solamente eran líderes religiosos, tenían una gran influencia política. Ellos eran parte del Senado de Israel, lo que se conocía como el Sanedrín. Y por eso Saulo va ante ellos. Sigamos mirando los versículos del 3 al 5, donde se nos narra que este Saulo tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo.
Tomemos en cuenta lo siguiente. Y es que para este momento ya el Señor Jesucristo hacía varios años que había muerto y había resucitado y se había ido ya al cielo. Versículos del 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjense qué tremendo esto. Es de Jesús que Saulo consideraba que había sido muerto, porque él sabía eso por la historia de Israel, la historia reciente. Él pensaba que Jesucristo había sido muerto y que seguía muerto. Y él era de los que creía, aquello que se inventaron los religiosos de la época luego de la resurrección, de que los apóstoles y los seguidores de Jesús se habían robado el cuerpo de Jesús para decir que Jesús había resucitado. Pero ahora resulta algo interesante, y es que él se encuentra con Jesús. Y Jesús se le manifiesta de una manera poderosa. Dice que hubo un resplandor de luz tremendo, de tal manera que Saulo cae de aquello en lo cual iba montado. No sabemos si era qué animal era, pero posiblemente un caballo. Y cae de allí al suelo y escucha al Señor que le habla. Escucha la voz. Dice que cayó a tierra y oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y allí hago un paréntesis. El que persigue a un cristiano por ser cristiano se está metiendo con el Señor, está persiguiendo al Señor, y el Señor se encontrará con él. ¿Por qué me persigues?, le dice el Señor. Él le dijo: Saulo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es dar coces? Bueno, recordemos que dar coces es dar patadas. Y dice dar coces contra el aguijón. El aguijón es como una especie de lanza que se usaba para pinchar a los bueyes, para que caminaran y avanzaran. Entonces imagínense una persona, y más en ese tiempo con el tipo de calzado que había, dándole patadas a la punta de una lanza. ¿Quién va a salir perdiendo? Pues por supuesto el que patea. Es como el famoso dicho que dice que eso es como la pelea entre el huevo y la piedra. Si pelean una piedra y un huevo, ¿quién va a salir perdiendo de una vez? ¿Quién se va a romper? El huevo. El huevo siempre va a perder. En este caso la piedra sería el Señor Jesucristo y el huevo sería Saulo. Saulo, deja de perseguir a los cristianos porque te vas a destruir. Tú no puedes enfrentarte a mí, que le está diciendo el Señor, porque yo te voy a destruir. Entonces, es bien serio lo que le dice el Señor Jesús. Pero miremos algo que realmente es muy hermoso e importante. Y es la actitud y reacción de Saulo ante este encuentro con el Señor Jesucristo, con el Cristo resucitado. Miremos ahora los versículos del 6 al 9. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fíjense qué interesante esto. Primeramente, este hombre manifiesta temor de Dios. Y eso es importante. Tener temor de Dios. Hay algunos que no respetan a Dios. Pero de Dios hay que tener temor porque Él es todopoderoso. En segundo lugar, este hombre reconoce la autoridad de Jesús, pues le llama
Señor, ahí en el versículo 6, Señor. Y la palabra Señor tiene que ver con autoridad. El Señor de un lugar es la persona que tiene mayor autoridad en ese lugar. El Señor de la casa es la persona que tiene mayor autoridad en esa casa. Y le llama Señor. En tercer lugar le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué está haciendo con esto? Se está sometiendo al Señor Jesucristo. Está pidiendo su guía y su dirección. En otras palabras, a partir de allí está diciendo, Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero obedecerte. En cuarto lugar, no solamente se queda en el yo quiero, sino que obedece. Eso es otra cosa. Una cosa es querer hacer algo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Él obedece. Pues en el versículo 8 dice que él fue a Damasco como el Señor le mandó. El Señor le dijo en el versículo 7 que fuera a Damasco. Y él se fue entonces a Damasco. Por lo tanto, obedeció al Señor. En quinto lugar, cuando está allí en Damasco, nos habla el versículo 9, que se pone en ayuno. Y en un ayuno total, donde no comió absolutamente nada, ni tomó absolutamente nada, ni agua. Bien claro dice, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué estaba haciendo también en este ayuno? Todo verdadero ayuno debe estar acompañado de oración. Él estaba también en oración. No lo vemos en este versículo, pero más adelante sí vamos a verlo, que él estaba en oración. No estaba solamente en un ayuno estilo dieta o un sacrificio, no, él estaba orando. Él quería conocer la voluntad de Dios, quería cambiar. Quería volverse un discípulo de Cristo. Es más, ya para él era un discípulo de Cristo porque empezó a obedecer al Señor. Se estaba ya sometiendo a Dios. Entonces, sigamos avanzando en la lectura y vamos ahora a los versículos del 10 al 14. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Se acuerdan que le dije que más adelante hablaba de que él oraba? Aquí está orando. Porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Me parece muy interesante todo esto que acontece aquí con Ananías. Primeramente, el Señor le llama. Y cuando Dios le llama a Ananías, él dice que heme aquí. Él era, dice, un discípulo del Señor. En otras palabras, era un cristiano. Este Ananías escucha la voz de Dios y de una vez dice, heme aquí. O sea, aquí estoy dispuesto. ¿Qué quiere, Señor, que haga? Muestra una disposición. Y eso debe hacer todo cristiano. Estar siempre dispuesto a obedecer a Dios. Dios le da una dirección muy clara a Ananías. Pero qué interesante que Ananías respetuosamente, y se nota la confianza, la comunión que tiene con Dios, porque le dice en el versículo 13, le habla acerca de Saulo. Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. No era que Ananías se estaba negando a él, sencillamente estaba dialogando con su Señor. Eso muestra confianza. Con Dios podemos hablar con confianza. Eso hace Ananías. Y Dios entonces más adelante le sigue hablando a Ananías, pero vamos a parar ahí en cuanto a este versículo. Ananías muestra esa disposición. ¿Qué diferencia hay entre Ananías y los religiosos? Ananías tiene confianza, tiene relación personal con Dios. No se ve que es un religioso, mas sí se nota que es un cristiano, un discípulo del Señor. Así debemos ser cada uno de nosotros. Avancemos ahora en los versículos 15 y 16. El Señor le dijo, ¿a quién? A Ananías, recuerde. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, o sea, de los no judíos, y de reyes, o no solamente de los no judíos, sino de los no cristianos también, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios tiene un propósito y un plan perfecto con este hombre llamado Saulo de Tarso, pero también un propósito a través de él, un propósito de bendición. Los versículos del 17 al 18. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Fue la obra de Dios a través de un cristiano que quitó las escamas de los ojos del religioso Saulo de Tarso y le llenó del Espíritu Santo para que fuera transformado en aquel que hoy conocemos como el apóstol Pablo. Porque ese Saulo de Tarso es el apóstol Pablo. Dios le cambió hasta el nombre. La religión nunca pudo liberarlo, pero el Cristo resucitado sí lo hizo. Eso sí que es maravilloso también. Entonces, fíjense la visión que tenía Ananías, cómo fue renovado. Para Ananías, Saulo había sido ¿quién? Un perseguidor de los cristianos, pero inmediatamente Dios le habla. Ananías cambió completamente la visión de Saulo. Y cuando va donde Saulo le llama hermano Saulo. ¿Se acuerda que también a los cristianos se le llamaba hermanos? Mencioné hace un rato, le llama hermano. Lo reconoce ahora como un cristiano. Miren, hijos de Dios, renovémonos constantemente, escuchemos la voz de Dios, apropiémonos de su palabra y permitamos que nuestro corazón y nuestra mente sea renovada. Como nos habla, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 2. Habla de que debemos ser renovados en nuestro entendimiento. Y eso es importantísimo como cristianos. El cristiano que no se renueva se va a convertir en un cristiano religioso. Pero recuerde, el cristianismo verdadero no es religión. Continuemos ahora, ya para terminar con la aplicación. Cuidémonos de la religiosidad. Rindámosle al Señor nuestro corazón de una manera constante, todos los días. Permitamos que su palabra sea vida en cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo nos renueve en espíritu, alma y cuerpo. Que ya no vivamos más del pasado, sino que vivamos con los ojos puestos en Jesús, en el plan, en el propósito de Dios. Dejemos de mirar atrás y avancemos hacia la meta, como hacía el apóstol Pablo, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús.